Congresista Benítez. Gracias, presidente. No pensaba intervenir en este debate, señor presidente, que se ha originado respecto a lo sucedido el día de ayer en la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, cuando escuché al congresista Reategui, algo me llamó la atención y dije, deberíamos reflexionar en este asunto que ha ocurrido respecto a las llamadas reconsideraciones, a las actas nulas, a las votaciones, al manejo y a la conducción de la Comisión de Fiscalización. Pero se ha dicho algo el día de hoy que el Pleno del Congreso debería tenerlo presente, señor, para el momento en que se discute este asunto. Y es lo siguiente: las mociones que se plantean para investigar las compras-ventas realizadas por una ciudadana que al parecer sería pariente de un expresidente de la República, llevan a pedir que el Congreso de la República haga una investigación, pero sobre todo porque se presume que el dinero que se habría utilizado en esas compras provendría de actos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces la reflexión que me llama es, ¿puede el Congreso de la República investigar hechos ocurridos hace más de 7 años? ¿Hay competencia para hacerlo? Más allá de lo que se llama interés público, porque aquí no se trata de discutir si hay o no interés público en hacer la investigación, sino en el hecho de que si Alejandro Toledo habría cometido algún acto de corrupción que lo llevó a tener un dinero ilícito y ese dinero tiempo después se utiliza para la compra de bienes, quiere decir que el delito se habría cometido durante su gestión de presidente, y su gestión de presidente fue hace 7 años, y ya el Congreso no tendría competencia para investigarlo porque habría caducado el derecho del antejuicio. Aquí en el Congreso se han visto muchos procesos, señor, donde se ha querido investigar hechos anteriores cometidos por ministros y por altos funcionarios y se han tenido que archivar, no porque se trate de impunidad, no porque se trate de blindaje, sino se han archivado porque ya no hay competencia, porque el tema había caducado. Recuerdo mucho, señor presidente, cuando se vio un caso del congresista Jorge Mufarech, a quien lo acusaban de haber sido ministro del gobierno de Fujimori y lo acusaban de haber adquirido un vehículo Jaguar. Ese tema llegó al Congreso, había un informe que había hecho una comisión investigadora y en esa época se dijo, señor, este hecho ocurrió cuando él fue ministro, ya pasaron los 5 años, ya caducó y simplemente se remitió lo actuado del Ministerio Público y el Congreso no pudo pronunciarse, señor presidente. Posteriormente han habido otros casos donde han denunciado. Continúe, congresista. Presidente, ha habido casos donde han denunciado a exministros del Interior que han estado en etapa de acusación constitucional y cuando vencía el plazo de 5 años automáticamente se archivaba, pero no se archivaba porque había impunidad, no se archivaba porque se blindaba al denunciado, sino se archivaba porque caducaba la prerrogativa del antejuicio político o del juicio político. Eso era lo que pasaba. ¿Y qué hacía con los actuados? Se remitían al Ministerio Público. Entonces la pregunta que yo me hago y creo que debería reflexionar el Congreso es, ¿hay competencia del Congreso para investigar presuntos actos de corrupción ocurridos durante el periodo 2001-2006? O sea, ¿está el Congreso habilitado para ver eso o ya caducó? Por si acaso, presidente, algunos pueden pensar que el delito no ha prescrito. No nos olvidemos que una cosa es la prescripción y otra cosa es la caducidad para llevar a cabo el antejuicio. Por eso es que digo... Concluya. Gracias, presidente. Por eso digo, hoy en día lo que tiene que evaluar el Congreso de la República es si hay o no competencia para investigar un probable hecho de corrupción cometido durante el año 2001-2006. Segundo, el Congreso tiene que ver si lleva a cabo la investigación, ¿en qué podría concluir esta? ¿En un antejuicio? No, porque ya caducó. ¿En un juicio político? Tampoco, porque ya caducó. Lo único que podría hacer es remitirlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie una investigación.
Y según tenemos entendido, esa investigación ya empezó, ya está en trámite, ya está en giro. Entonces yo quisiera, presidente, que haya una reflexión en este tema. No porque se busque la impunidad, no porque se busque blindar a nadie, no porque se diga que estamos a favor o en contra de una reconsideración que puede ser justa o injusta, sino por el hecho de la competencia del Congreso para investigar a un alto funcionario después de los 5 años que hacen que esta acción caduque, señor presidente. Me pide la segunda interrupción el congresista Reategui. Si usted lo permite, con todo gusto se la doy. Congresista Reategui. Concluya, congresista Benítez. Ya, presidente. Entonces, ese tema, tal como lo ha explicado el congresista Reategui, debe quedar claro en la moción al momento que se apruebe, señor presidente, porque la moción que se ha presentado, la que ha dado origen a que la Comisión de Fiscalización discuta, la que ha provocado la reconsideración planteada el día de ayer, señor presidente, lo que dice es lo siguiente. En uno de sus considerandos dice que la citada operación inmobiliaria constituye un asunto de interés público porque se encuentra involucrado un pariente cercano del expresidente Alejandro Toledo y además, dice, dicha transferencia de dineros puede tener el propósito de evitar la identificación de sus orígenes ilícitos, presumiblemente provenientes de actos de corrupción durante la gestión presidencial de Alejandro Toledo. Si así fuera, la gestión presidencial ya terminó, ya caducó. Y aparte, en la parte del acuerdo en la moción dice, se pide constituir una comisión investigadora y entre otras cosas dice al final. Concluya, por favor. Presidente, y en la parte final de la moción dice, aparte de los plazos y de lo que se debe investigar, dice, así como su posible procedencia de actos de corrupción durante la gestión presidencial de Alejandro Toledo. Ese durante la gestión presidencial, esa investigación de posibles actos de corrupción cometidos en ese momento ya habría caducado, ya no se podría investigar. Por eso habría que en todo caso mejorar la redacción para poner el interés público, que se explique y se pueda llevar a cabo una investigación, porque de lo contrario ahí puede haber una causal de nulidad y el Congreso no tendría la competencia legal para ver hechos ocurridos hace 7 años y en una gestión que ya culminó, que ya terminó y sobre lo cual ya no se podría hacer. Muchas gracias, presidente. Bien. Primer punto, señores. De la Comisión de Vivienda, proyecto de ley 1372. Se propone modificar la ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Vivienda, recaído en el proyecto de ley 1372, que propone modificar la ley 29.151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Tiene la palabra el congresista Merino, presidente de la Comisión de Vivienda.